Continuando con los ejercicios de circuitos con transistores, y a manera de resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este curso, vemos las topologías básicas en tecnología CMOS. Por ejemplo, en el inciso A vemos un fuente común cuya entrada está en la compuerta y la salida está en el drenaje. En el inciso B vemos la entrada en la fuente y la salida en el drenaje. Y por último, en el inciso C es el seguidor de fuente, que es el amplificador que resta para tener conocimiento ya de todas las topologías básicas en esta tecnología. Nos piden como primer ejercicio calcular ganancia, resistencia de entrada y salida de la siguiente configuración. Y como vemos es un seguidor de fuente. Y veremos de acuerdo a sus características por qué tiene este nombre. También lo pueden encontrar como drenaje común. Como ya sabemos, en el caso del inciso A y el inciso B, pues bueno, se le llama común a la terminal que no involucra la entrada y la salida. Entonces, por lógica, este también se le llamaría drenaje común. Sin embargo, es mejor llamarle seguidor de fuente debido a las características que después de este ejercicio serán más claras. Entonces, primero, para calcular la ganancia, pues ya sabemos que podemos empezar con el modelo de pequeña señal, gate o compuerta, alta impedancia a la entrada. Luego aquí en el source tenemos la resistencia, cuyo nombre es RL. Aquí tenemos una fuente de corriente que ya sabemos que es GM1, BGS1, ¿sí? Y vamos a considerar el efecto de modulación de canal. Entonces tendríamos aquí una resistencia RO. Y pues aquí está a tierra, ¿no? Porque recordemos que está a BDD. Entonces aquí es Bin. Y recordemos que aquí entonces sería Bout. Para empezar este cálculo, pues podríamos hacer, por ejemplo, ley de corrientes de Kirchhoff en Bout. Vamos a proponer el sentido de las corrientes. Por ejemplo, yo diría que RL vendría hacia acá y RO vendría hacia acá. Este será I de RL y este será I de RO. Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, pues tendríamos simplemente GM1, BGS1, y esto será igual a las que salen del nodo, ¿no? Entonces será I de RL más I de RO. Ahora vamos a ver las consideraciones. Vemos que, por ejemplo, aquí está BGS1, pues que BGS1 será Bin menos Bout, porque vemos que Bout es el voltaje que hay de este nodo a tierra, es decir, aquí hay Bout. Por eso será Bin menos Bout, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a sustituir esta consideración en nuestra ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a tener GM1 por BGS1 será Bin menos Bout. Y esto será igual a I de RL. Vemos que el voltaje de RL es Bout sobre RL más I de RO, que vemos que es Bout sobre RO, puesto que la otra terminal de RO está directamente conectada a tierra. Entonces vamos a hacer esta operación, será GM1 por Bin menos GM1 por Bout, y esto será igual a Bout sobre RL más Bout sobre RO. Muy bien, por lo tanto vamos a pasar Bout del lado derecho y Bin lo vamos a considerar del lado izquierdo y vamos a factorizar ya, ¿no? Entonces tendríamos GM1 Vin será igual a Vout por GM1 más 1 sobre RL más 1 sobre RO. ¿Ok? Sabemos que la ganancia es Bout sobre Bin. Entonces podemos solucionar esta suma de fracciones para que lo podamos sustituir en la ganancia y ver qué nos queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tendría yo un denominador cuyo valor será RL, RO, ¿ok? Entonces, al hacer esta operación, pues tendríamos GM1, RL, RO, más RO, más RL. Este sería el resultado de hacer la suma de fracciones que enmarqué en verde, ¿sí? Entonces, ahora esto pasa del otro lado, pues con su signo contrario, no está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Tendría yo entonces GM1, que es el de Bin que teníamos, y ahora que multiplica por RL, RO, y todo esto dividido por el resultado que nos dio, ¿no? Que es GM1, RL, RO, más RO,
más RL, y esta será la ganancia de este amplificador. Ahora, ¿qué podemos notar? Bueno, ¿qué nos conviene? Si nosotros RL, lo voy a encerrar con azul, el término RR y RO, si los hacemos muy grandes, entonces estamos de acuerdo que este producto se volvería muy grande, mucho mayor a este individual y a RL también de manera individual. Por lo tanto, lo podríamos despreciar siempre y cuando RL y RO sean muy grandes. Entonces, despreciando RO y RL, tendríamos Vout sobre Bin, y esto será igual a GM1 RL RO sobre GM1 RL RO. ¿Y qué notamos? Pues que esto es lo mismo, por lo tanto la ganancia será igual a 1. Es por eso que se llama seguidor de fuente, debido a que la ganancia es 1 y que si nosotros observamos que aumentamos un voltaje delta Bin en la entrada, es decir, si aumentamos la entrada por cierta cantidad, la salida también va a aumentar. Pareciera que Vout sigue a Bin. Es por eso que esta topología se le llama seguidor de fuente. También vemos que una característica importante de esta topología es que la ganancia, siempre y cuando hagamos lo necesario para que RL y RO sean grandes, pues la ganancia es 1. También vemos que la resistencia a la entrada, de hecho lo podemos ver de este propio modelo de pequeña señal, la resistencia de entrada pues sería medida desde acá, ¿no? Por lo tanto, Rin es prácticamente infinita, o podríamos decir que Rin es muy grande, ¿no? Entonces ahí tenemos otra característica. Por último, vamos a calcular la resistencia a la salida de esta configuración. Para eso vamos a pasarnos a otra hoja. Y bueno, recordemos que para la resistencia a la salida tenemos que proponer una fuente de voltaje de valor Vx, que ya sabemos que yo acostumbro a ponerle Vx, pero realmente podemos ponerle el nombre que nosotros queramos, y encontrar la relación de ese voltaje Vx entre la corriente que se produce en esa fuente, ¿no? Entonces en este caso pues será Ix. Vamos a dibujar el diagrama de pequeña señal. Entonces recordemos que para la resistencia de salida las demás fuentes entonces se vuelven tierra. Bin de hecho se vuelve tierra, alta impedancia. Aquí tendría yo RL, aquí tendría yo la fuente que les comentaba, aquí tendría yo GM1 BGS1, aquí tendré yo RO y aquí tendré yo tierra. Vamos a ponerle los nombres para no confundirnos. RL, RO y aquí más menos BX. ¿Sí? Aquí está más menos BGS1. ¿Qué podemos notar de este circuito? Porque pues si vemos el diagrama de pequeña señal no se parece a ninguno de los que hemos resuelto con anterioridad. Sin embargo, podemos ver que por ejemplo RL está conectado entre este nodo y tierra, al igual que RO, porque RO está en este nodo y tierra, ¿no? Entonces podemos decir o simplificar este circuito diciendo que RL y RO están de hecho en paralelo. Entonces esto lo podríamos redibujar como una fuente que ya sabemos que es Vx, este es GM BGS1 y aquí tendría yo una sola resistencia, a la cual la voy a llamar por ejemplo R equivalente. Sabemos que R equivalente será igual a RO en paralelo con RL. Y esto sigue siendo Vx. Muy bien. Entonces vemos que esto ya se parece muchísimo a los ejercicios que ya hemos resuelto con anterioridad. Vemos que aquí tenemos una corriente. Voy a proponer que esta corriente sale por acá y pues la de la fuente viene a Vx. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácilmente con una ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? Pues en Vx. ¿Dónde está Vx? Pues es el nodo que contiene a la fuente, ¿no? Entonces sabemos que esta corriente se llama Ix y este vamos a llamar I de R equivalente, ¿no? Entonces, que entran al nodo, pues simplemente son Ix más GM1 BGS1, ¿no? Y esto será igual a las que salen del nodo. Entonces esto será I de R equivalente. Muy bien. Vamos a ver la consideración. Vemos que BGS1, que de hecho está acá, ¿sí?, va a ser igual a menos Bx. Muy bien. Y esa será toda la consideración que necesitemos. Ix
más GM1 por BGC1, pero dijimos que es menos Bx es igual a I de R equivalente. Vemos que la resistencia equivalente tiene un nodo a Bx y el otro a tierra. Entonces esto simplemente será Bx sobre R equivalente, que ya sabemos que es RO en paralelo con RL. Muy bien, vamos a despejar Ix y vamos a factorizar Bx, 1 sobre RO paralelo con RL más Gm1. Bx sobre Ix, entonces será por la propiedad que ya hemos visto con los ejercicios anteriores, pues será RO paralelo con RL paralelo con 1 sobre Gm1 y esta será Rout. Entonces, también, ¿qué podemos notar de este resultado? Bueno, pues si nosotros ya dijimos que hacíamos muy grande RO y RL, como lo habíamos dicho en esta parte de la ganancia, que es lo que nos conviene para tener una ganancia unitaria, entonces si hacemos muy grande esto, entonces Rout será aproximadamente 1 sobre Gm1. Esto tomando en cuenta, claro, si RL y RO son grandes, ¿no? Entonces vemos a la resistencia a la salida es una resistencia muy pequeña, o bueno, es una resistencia considerablemente pequeña a comparación, por ejemplo, de un fuente común, ¿no? Entonces, por eso les decía que esto también podría servir como un tipo buffer. Con esto podemos notar que nosotros podemos conservar el voltaje de la entrada, puesto que vimos que aproximadamente la ganancia es 1. Podemos conservar el voltaje de la entrada en la salida, manteniendo una resistencia a la salida pequeña, es decir, manteniendo la resistencia que tenía la primera etapa de amplificación. Y bueno, con esto hemos concluido con la introducción de lo que es un seguidor de fuente.